Hola, ¿qué tal a toda la gente? Bienvenidos al programa Asiento Libre. En esta oportunidad tengo la grata presencia de una candidata como diputada con el número 1 del partido Juntos por el Perú, Elvieta Fernández González. Un aplauso, por favor, para ella con lo que estamos acá. ¿Cómo estás, Elvieta? ¿Qué tal? Qué gusto que hayas aceptado la entrevista. Y que haya un contrapunto alturado y sobre todo educado. Gracias, Wilmer, primero por el espacio, gracias también a todas las personas que nos van a estar viendo cuando ya la entrevista esté corriendo. Y bueno, agradecida por el espacio, dispuesta a que hablemos de todos los temas, las propuestas en general. Creo que es un momento preciso para que las personas tengan un voto informado, un voto consciente, así que creo que en esa línea vamos. Correcto, muchas gracias. Eres psicóloga y además colegiada, ¿correcto? Sí, yo soy psicóloga, terminé la universidad hace más de 10 años ya, sí, del 2014, de 2014, más de 10 años. 12 años. 12 años, ya la gente calcula mi edad ya. Y bueno, vengo ejerciendo en el ámbito educativo, comunitario desde ese tiempo, sobre todo en el ámbito educativo comunitario. Pero también eres músico también. Sí, tengo mi banda de rock, saluditos a mi banda de rock, canto. ¿Tocas algún instrumento? He intentado hacer algo con la guitarra también. No me ha salido también porque cantar y tocar es complicado. Pero eso déjalo acá a nuestro productor. Sí, nuestro productor ya es experto, se las ingenia. No, yo solamente canto nada más, hay mi banda de rock. Muy bien, ¿y por qué me imagino que tu curiosidad política parte de algún punto de quiebre? ¿En algún momento tú dijiste, quiero hacer política debido a algo particular que te pasó? ¿O siempre tuviste esa curiosidad por extender tu profesión a la política luego? No, viene de un modo de vida. Yo creo que el tema de la intuición, digamos, el querer hacer política viene de tu modo de vida. Yo crecí en el distrito de Gregorio Albarracín, que antes era Nueva Tacna, claro. Cuando recién, de hecho, casi nací ahí. Y bueno, he vivido en una situación de carencia, de crecimiento por parte de mi familia, donde cuando en ese tiempo no teníamos un módulo, todos los vecinos y nos ayudábamos, hacíamos trabajo comunitario, cuando no había acceso a la salud, porque en ese tiempo no había posta cerca y nos pasaba algo entre los vecinos, nos ayudábamos, veíamos muchos casos. Y bueno, a partir de esas vivencias creo yo que nace un sentido para inclinarme al tema político, social. Pero ha mejorado mucho con Osur, ¿no? Sí, no, Gregorio Albarracín yo lo he visto desde sus inicios hasta ahora y tengo toda la película grabada. ¿Pero tiene que ver con la gestión, crees tú? ¿Las gestiones de los alcaldes? ¿O tiene que ver con la gente misma que ha sacado adelante el distrito? Sí, parte gestión, parte también la gente que ha sacado adelante el distrito. De hecho, se fue expandiendo mucho más desde el 2001 a raíz del terremoto, porque mucha gente decidió migrar de esa zona. Por el suelo más estable también. Por la estabilidad del suelo, y entonces hace también de que la gente pujante empezó a lucharla por la titulación, por su propiedad. Y ha sido todo un proceso a lo largo de los años, que ha sido la lucha de la gente, las asociaciones sobre todo, para poder constituirse ahí, y hacen que Gregorio Albarracín sea el distrito más grande de Tacna. Correcto. Tú partes de la política debido a estos sucesos de infancia un poco. ¿Y por qué el partido Juntos por el Perú? ¿Por qué sientes que ese partido particularmente identifica tu propuesta, identifica tu ideario o identifica tu forma de entrar a la política? ¿Cómo así? Sí, bueno, nace esta como que motivación a partir del modo de vida, y yo ya cuando entro a la universidad, yo estudié en Arequipa, en la Universidad de San Agustín, pues empiezo a participar ya mucho más en movimientos políticos. De hecho, puedo decirlo que tengo yo una formación de izquierda, ¿no? De parte de mi familia, mis padres han sido militantes de izquierda. Mi abuela ha sido dirigente campesina. Yo estuve en la universidad también siendo dirigente, participando en el Centro Federado, todo el tema desde la izquierda, es un pensamiento más de ese lado. Y bueno, he visto muchos espacios, pero en el 2020 yo me decido afiliar a Juntos por el Perú. ¿De 2020? Desde el 2020, sí, yo soy una militante del 2020. Creo que ahí estaba como candidata Verónica Mendoza, ¿recuerdan? Yo estuve apoyando justamente en el 2016, apoyé también la candidatura. Siempre he estado apoyando Juntos por el Perú, primero como simpatizante, para el 2020 ya como militante, en el 2021 ya apoyando también desde el tema de la militancia con
con Verónica Mendoza, bueno, en su momento de la construcción de la alianza, y creo que el partido en general siempre ha representado una línea mucho más humanista, más cercana también a una construcción de izquierda más popular, ¿no? Ya cuando separamos esta alianza también con Nuevo Perú, que es de Verónica, pues empezamos una línea de identidad propia también. Entonces creo que representa muchas de las cosas, evidentemente con sus críticas, ¿no? Porque todo espacio debe tener ciertas críticas siempre, pero representa mucho la línea que yo he ido construyendo a lo largo de los años. Claro, Verónica Mendoza es una candidata, fue izquierda realmente, y las propuestas que iban en torno al económico era lo que a mí me saltaba, digamos, a las alarmas, ¿no? Dado que el país básicamente es un país pujante de emprendedores, ¿no? Entonces la gente siente que si llega a un nivel en el que ha crecido tremendamente su espacio empresarial, ya el Estado está automáticamente chequeando, monitoreando. Aunque a pesar de eso tenemos 20% de formalidad solamente. ¿Crees que debería ser más formal evidentemente el Estado? ¿O crees que está bien la gente, digamos, emprendedora, siendo informal, luchándosela al día a día? ¿Cuál es tu mirada a propósito de la formalidad e informalidad? El tema de la formalidad e informalidad es complejo. De hecho, quienes sostienen a este país, para que no haya caído en una crisis económica tan profunda como otros países de Latinoamérica, es el comercio del día a día, es el comercio informal, ¿no? Informal. Definitivamente, ¿no? De hecho, debe haber un camino, una transición también hacia la formalidad, pero también el tema de los impuestos y el cobro de los impuestos generalmente cae con mucho más peso al micro, mediano empresario, a las personas que tienen sus pequeñas empresas y optan por la formalidad, le cae con mucho más peso que a los grandes, ¿no? Entonces, ¿Por qué ocurre eso? Pero primero, ¿por qué atacar al pequeño empresario? Esto es estatal. Esto es del Estado, ¿no es cierto? Tú vas al Estado, vas a postular a una entidad estatal, pero del Estado también atacan a los pequeños emprendedores. Claro. ¿Por qué ocurre eso? Esa es parte de una política tributaria que se ha dado durante muchos años, ¿no? Que, digamos, ahorca al pequeño empresario como para establecer y poner la mano y decir, acá tenemos el control formal y lo hacemos bien, ¿no? Pero de alguna forma en contraposición hacia las grandes empresas, como lo comentamos antes en la entrevista, tenemos nosotros grandes empresas a las cuales no se les cobra impuestos, a pesar de tener incluso una sobreganancia. Entonces ahí vemos un desequilibrio. ¿Cuál es la cifra? A ver, vemos hacia quién juega más. ¿Cuál es la más. data? ¿Cuál es la cifra que maneja más o menos? O sea, aproximadamente. Yo te decía, por ejemplo, de que el año pasado se había aprobado la ley Klimper 2, no puedo decir Klimper 2. La ley Klimper 2 que decía que, bueno, dice a la letra que se le va a exonerar de los impuestos a la renta a las grandes agroexportadoras que tiene nuestro país durante un periodo de 10 años. ¿Qué quiere decir? Hasta el 2036 el Estado no va a recibir esos impuestos de las agroexportadoras, que significa más de 20.000 millones de soles. 5 años de presupuesto del Ministerio de Vivienda, ¿no? Dinero que podría servir para hacer grandes proyectos, que ya lo hablaremos después, pero grandes proyectos que se podrían formular, pero que el Estado no hace. ¿El Ministerio de Vivienda cuánto recibe? ¿Cuánto son 5 años, hagamos un cálculo, 20.000 millones de soles por 5 años, alrededor de 4.000 millones de soles al año, lo que recibe de presupuesto anual solo el Ministerio de Vivienda, un poco menos recibe el Ministerio de Educación, un poco por ahí también el Ministerio de Salud. O sea, estamos hablando de presupuestos bastante grandes que el Estado no cobra en el tema de impuestos, pero que, por ejemplo, a las pequeñas empresas no le van a sacar ese dinero, evidentemente, pero cuando hay un tema de que no pago impuestos o un mes me falto, pues hay conclusión. una hora. ¿Tú crees que la microempresa sostiene al país? ¿Realmente crees que la microempresa paga salud, educación, todos los gastos del sector público, toda la inversión del presupuesto? ¿Tú crees que realmente gran parte de la estabilidad económica? No vamos a decir que todo el tema del sostenimiento económico, aproximadamente el sostenimiento económico, ¿cuánto sustenta el presupuesto? En realidad del presupuesto que cobra el Estado como tal, la empresa informal no lo presupuesta, pero en el consumo, en el intercambio. No, la pequeña y microempresa formal. La pequeña y micro, no creo que sostenga, o sea, Yo creo que sostiene la gran empresa. La gran empresa, claro, por la parte de la gran empresa. Y o sea, la macroeconomía. La informalidad también, pero podríamos ser, o sea, yo no digo que no tengamos grandes empresas, tengámoslas, pero bajo ciertas regulaciones en donde no sea la empresa que maneje el territorio, sino que el Estado también tenga eso, porque finalmente nosotros somos el dueño del territorio donde vienen a trabajar o extraer o lo que fuese estas grandes empresas, ¿no? Correcto. También tienes una vena, tu profesión es psicología. Aplicando un poco tu carrera
con la situación, digamos, emergente en cuanto a salud mental que aparece en el Perú, ¿cuál es tu propuesta tangible, digamos, para Tacna en el sector psicológico educativo? Bien, o sea, algo que conversábamos justo antes de la entrevista es que hace más de 10 años nosotros tenemos la ley antibullying. La ley antibullying establece de que progresivamente se tendría que establecer un psicólogo por colegio. Estamos hablando de una ley desde hace más de 10 años. Bueno, se entiende que al inicio pues es un poco complicado por el tema presupuestal, el recurso humano ha sido algo, vamos a decir, lento. El psicólogo cobra, pues, ¿no? Tiene que cobrar. Evidentemente, hay que asignarle un presupuesto y todo eso. Bueno, ha sido un crecimiento, se ha dado, digamos, hoy por hoy tenemos, por las luchas que han hecho los colectivos, los frentes de defensa, los colegios profesionales regionales, tenemos desde el año pasado lo que se llama el Serum educativo, en donde los psicólogos pueden hacer, aparte del Serum en las postas, que es normalmente lo que se hace, pueden hacer el Serum también en los colegios. Correcto. De alguna forma, por ahí tenemos alrededor de 4.000 plazas más que se pueden asignar. Aún así, sigue siendo insuficiente. Claro, un psicólogo por colegio es insuficiente. Es insuficiente. En Tacna, por ejemplo, hoy día, justo hoy, han firmado contrato 22 psicólogos. Y tenemos más de clases, ¿no? Más de 250 instituciones del Estado. O sea, 22 psicólogos y solo 250 instituciones del Estado. Han pasado 10 años de la ley antibullying. Esto no es una implementación progresiva para nada. Hay psicólogos que, o sea, hay oferta de psicólogos para ofertando su trabajo. Totalmente. O sea, hoy por hoy tenemos alrededor en cada región entre 2 a 3 facultades de psicología por cada región, ¿no? Excepto en Moquegua, que me parece que ahorita sí va a regresar a la universidad privada, pero por ahí en las demás regiones tienen entre 2 o 3 facultades entre nacionales y privadas. Entonces hay una formación de psicólogos bastante que ha crecido en los últimos 5 años, al menos ha crecido de forma bastante fuerte. Hay recurso humano, pero no se le asigna como debería ser de forma progresiva hasta hoy para que haya un psicólogo por colegio. Porque que 22 psicólogos después de 10 años en una región como Tacna nos diga que eso es algo, una asignación progresiva, definitivamente no lo es. Entonces, algo que sí proponemos nosotros, y lo propongo yo como diputada y también de bandera, porque yo estaba en las luchas de salud mental, yo he sido sindicalista de la macrorregión sur, del sindicato de la macrorregión sur de psicólogos, es de que esto se considere como forma, de manera prioritaria, su implementación, se pueda asignar el recurso presupuestal para ello, pero sobre todo también que los psicólogos que trabajan tengan estabilidad laboral. O sea, hoy los psicólogos que han firmado hoy su contrato en Tacna tienen un contrato por 2 meses. Y eso es una burla, no solamente al trabajador de salud mental, sino también a los niños, adolescentes que dependen de la atención socioemocional de este profesional. Correcto, entre psicólogo y psiquiatra, porque la salud mental como tal lo ve más el psiquiatra, me parece, ¿no? Por ejemplo, es competencia de ambos, sí. Correcto. Es interdisciplinario el tema del trabajo de la salud mental. Porque el psicólogo siempre era hace años. El psicólogo como que anda al psicólogo y decían, ¿y por qué voy al psicólogo si no estoy loco? Hay una tergiversación del concepto, por eso te decía la diferencia de salud mental directamente a un psiquiatra y psicólogo, digamos, para conversar, para charlar, para soltar algunas cosas que no es fácil soltar entre amigos, entre familiares, ¿correcto? Sí, de hecho, como te decía, el trabajo en salud mental es interdisciplinario, o sea, no es que tampoco los psicólogos seamos dueños de la salud mental, o sea, la salud mental la podemos trabajar desde distintos ámbitos, pero como tratamiento profesional la trabaja exclusivamente desde la parte psicoterapéutica el psicólogo, desde la parte del tratamiento médico para algún tipo de trastornos mucho más severos la trabaja el psiquiatra, pero siempre con la mano del psicólogo, o sea, porque ambos tienen que trabajar de forma unida para poder hacer tanto el tratamiento psicoterapéutico como el médico, ¿no? Tengo aquí algunas propuestas tuyas que tienen que ver con salud mental directamente, hablando del tema, y desarrollo humano. ¿Cómo está la salud mental, crees, en Tacna particularmente? Y los problemas, cómo se pueden, digamos, agenciar y solucionar. Sí, el año pasado, bueno, no he leído cifras de este año, pero hasta el año pasado, en el mes de noviembre, teníamos alrededor de más de 350 casos reportados en temas de violencia escolar, por ejemplo. Tenemos un... ¿350 casos nada más? Sí, poquito. Nada más es eso. Y vamos a explicar por qué. Parece mucho, pero... ¿Por qué es poquito? En realidad son los casos reportados de violencia escolar a una plataforma que se llama CICB.
Pero cuando nosotros vemos la realidad, y te lo digo yo Ujú. porque he trabajado muchos años en esto, vemos que hay muchísimos casos de situaciones de violencia, tanto escolar como violencia sexual. No documentado, ¿no? No documentado, no reportado, No porque hay un reportado. temor bastante grande en el imaginario, tanto del docente como del padre de familia, de no reportar por miedo, porque piensan que va a ser un trámite muy engorroso, porque también cómo lo van a ver a mi hijo, porque hay una normalización también de la cultura de la violencia dentro de los colegios. Entonces, eso también es un trabajo en temas de salud mental mucho más preventivo que se hace con profesionales de la salud mental en los colegios, ¿no? Sensibilización, trabajo de concientización a los padres, ¿no? Entonces, parece poca la cifra, pero en realidad la existencia de base Claro, es mucho más ¿no? amplia, ¿no? ¿Qué porcentaje crees tú de la cifra reportada es? ¿Un 30%, un 50%? No, debe haber al menos, yo asumo con lo que he estado viendo, al menos más de 1000 casos. Más de 1000 casos, con lo cual lo que se reporta es un Más 40%. o menos, aproximadamente. Correcto. El autismo es un tema también que te interesa, digamos, explorar, porque si lo pones acá como algo muy directo es porque te interesa tocarlo. Del autismo en Tacna, ¿cómo es eso? Sí, mira, nosotros también tenemos un registro, justo ayer veía el último registro de personas con autismo acá en la ciudad y tenemos a un poquito más de 400 personas registradas como con síndrome del espectro autista, ¿no? O sea, igual es poco, pero hay un porcentaje también, así igual que el otro, que no está registrado. No está reportado. No está reportado, no está registrado, porque ellos se registran, forman asociaciones y demás, los padres y madres de niños autistas y todo esto, ¿no? Yo te cuento que una familia que tiene un niño autista, y no solo un niño autista, un niño con síndrome de Down, personas con discapacidad intelectual, algún trastorno del aprendizaje tipo TDAH, TDA, ¿no? Pueden gastar hasta 1000 soles y más en tener terapias al mes. Wow. Aparte de las terapias lenguaje, terapias ocupacionales, terapias psicológicas, atenciones, 1000 soles al mes que el Estado no atiende. O sea, hay centros de salud mental comunitario. En Tacna tenemos 5 específicamente, 5 centros de salud mental comunitario. ¿Distribuidos en diferentes distritos? Distribuidos en diferentes distritos, que atienden estos casos y demás, pero sigue siendo muy insuficiente. Claro. O sea, puede atenderse un caso, puedes sacar tú la cita hoy, y para sacar tu próxima cita, que debería ser semanal, porque una terapia ocupacional requiere que haya frecuencia, al menos 2 veces por semana, al menos, ¿no? Para que haya esa frecuencia, pero no, te sacan una cita hoy y te demoras alrededor 2-3 semanas para que te saquen la otra cita, y 2 porque no hay el recurso humano. Una consulta, a pesar de la nobleza, digamos, del trabajo de los psicólogos, particularmente con los autistas, ¿todos los casos deberían ser vistos por el Estado? ¿Crees tú? Totalmente. ¿Debería ser cubierto por el Estado? Totalmente. Sobre todo, mira, hay personas, comprendemos que hay personas que vienen de familias que pueden acceder a un tipo de tratamiento, y que en Tacna hay muy buenos centros privados también para la atención de eso. Y hay familias que lo pueden acceder, pero tenemos un grueso también de la población que vive en situaciones de vulnerabilidad con personas con discapacidad. Correcto. O sea, y es muy complicado tener una situación de vulnerabilidad económica y claro, lo otro, ¿no? Y subvencionar a personas con discapacidad. Y seguramente nosotros hemos visto muchas veces por las calles, por ejemplo, madres, padres con niños con problemas lidiando con eso, ¿no? Sin poder brindar una atención a una calidad de vida, ¿no? Entonces estamos hablando de personas que están en riesgo, muy en riesgo, más que cualquiera de nosotros. Esa es la situación. La propuesta directamente orientada a eso. La propuesta directa es de que las familias que tengan una vulnerabilidad económica, que realmente no puedan cubrir este tipo de gastos, reciban una subvención por parte del Estado para tener estos tratamientos especializados en primera instancia. Hacer un seguimiento también desde el desarrollo del autismo, incluso para poder hacer una identificación a muy, muy temprana edad, y que también pueda darse ciertas facilidades para cubrir desde el Estado el desarrollo del autista después de los 18 años. Algo que pasa mucho con el Estado es de que tenemos nosotros los centros de educación básica especial, los famosos CEBES, ¿no? Y los CEBES pueden educar a nuestros niños con alguna discapacidad o necesidad educativa especial hasta 17, 18 años. Y después, que vea. Que Dios lo atienda. Tenemos una fundación acá en Tacna que es una labor muy noble, que es Cáritas, y Cáritas intenta de alguna forma insertar a las personas, aún así es sumamente insuficiente. Correcto. ¿No? Entonces necesitamos que haya una cobertura también para esas personas en situación de precariedad. Y el año pasado, te comento, Wilmer, se aprobó la ley para la formación de centros de investigación en autismo en cada región. Esta implementación todavía está en proceso, pero algo que sí nosotros debemos incidir en esa ley, y que es parte también de una de las propuestas de Juntos por el Perú,
es de que se trabaje estos centros de investigación de forma articulada con las universidades. O sea, nosotros necesitamos atender esta problemática en la singularidad. Una articulación con las universidades, Claro, centros de investigación. Para la formación de especialistas directamente. Que formen especialistas, eso genera puestos de trabajo para nuestros especialistas, pero sobre todo también atención a la particularidad de cada caso, porque parece que el autismo tiene como que una tipología y tú dices, ya, a veces este niño es autista, pero de acuerdo a cada contexto cultural varía muchísimo la forma en que se desarrolla cada discapacidad. Entonces necesitamos fortalecer eso también. Correcto. Pasamos a otro punto. Sí, claro. El día lunes o martes, me parece que en la avenida Bolognesi estaba a un jovencito de 16 años, le lo asaltaron, le quitaron su celular y lo retuvieron en plena, te enteraste, ¿no es cierto?, en plena Alameda Bolognesi durante 15 minutos. La seguridad ciudadana. ¿Cómo está la seguridad ciudadana? ¿Cuáles son las propuestas directamente para paliar, para mitigar ese tipo de problema que tenemos en Tacna? Decían muchos, Tacna ya no es la ciudad segura que era antes, ¿no? Ha dejado de ser la ciudad segura, más o menos estable, y ahora, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la propuesta directamente para ese problema que acarrea? Lo primero es que necesitamos abolir, derogar las leyes pro crimen. En primera instancia tenemos 5 leyes pro crimen que favorecen en el proceso, sobre todo a los delincuentes y a los grupos de crimen organizado, tener un proceso mucho más facilitado para que en la tipificación de sus delitos incluso, ¿no? Entonces necesitamos nosotros derogar estas leyes pro crimen en primera instancia que favorecen solamente al delincuente. Eso es una. Otra cosa que es sumamente importante... La gente en Tacna que te entienda pro crimen, para el ciudadano de a pie. Para facilito. ¿Cómo le solucionas el tema de la seguridad en Tacna? Yo pensé que querías que explique las leyes pro crimen. Bueno, esa es una parte porque en realidad tiene que ver con el tema judicial y el proceso judicial también. Otra cuestión importante y tiene que ver mucho con el tema de Tacna también. Nosotros tenemos un penal de alta peligrosidad que es el penal de Chayapalca. Ya desde hace meses el Frente de Defensa de Tacna y las comunidades aledañas al penal de Chayapalca han ido a manifestar su posición en contra de que este penal siga funcionando porque ha acarreado no solamente que vengan presos de alta seguridad, sino también sus familias y esto ha traído que aumente también de alguna forma los niveles de inseguridad en la ciudad. ¿Dónde debe ir el penal? El penal puede reubicarse en cualquier parte del Perú, pero más allá de la reubicación, Wilmer, es necesario que nosotros tengamos algo en cuenta. El núcleo de donde muchas veces se dirigen el crimen organizado son los penales. ¿Por el aval de quién? ¿Por el aval de quiénes? De los... Policía, claro, directores de INPE, Entonces, lo que necesitamos nosotros es de que toda esa situación cambie, una reingeniería total del sistema penitenciario. ¿Cómo? Necesitamos de cambiar primero los directores de penales, invertir también en el centro, en que realmente sea un centro de reformación de delincuentes, porque cualquier persona, yo he tenido experiencia... Paréntesis, ¿quieres que un delincuente se reforma? Totalmente, hay experiencias de investigación. O sea, yo creo totalmente que hay una reforma, pero no creo que haya una reforma. ¿Qué te muestra? La evidencia nos muestra que evidentemente es un proceso largo, es un proceso complejo, que necesita acompañamiento. No vamos a decirle que vamos a darle todo tampoco al delincuente, porque también, o sea, las personas que van en un proceso de reformación necesitan, aparte del acompañamiento legal, psicológico, social, necesitan también, evidentemente, pasar un proceso de reinserción. El sistema, el problema delincuencial con, por ejemplo, la pobreza. No ¿Está relacionado? ¿Está interrelacionado? No hay un estudio en que nos diga de que sea como que una relación lineal de causa y efecto. La pobreza se convierte en una variable más de los factores que pueden tener que ver. Pero alcoholismo, ausencia paterna, alcoholismo, impulsividad, significación de modo de vida, como puede ser también un desarrollo de trastorno psicológico a lo largo de la vida. O sea, nadie te puede decir, eres pobre, eres delincuente, vas a ser delincuente. No hay una. Regresemos a las propuestas para Tacna. Entonces te decía que es necesario hacer una reingeniería del sistema penitenciario, cambiar los jefes penales, empezar a desglosar ese tema de corrupción también. Eso a nivel nacional. Sí, invertir también en temas de reformas en Tacna y bueno, es una propuesta también el tema de regiones, fortalecer los comités de autodefensa también de las juntas vecinales. O sea, lo bueno es que nosotros, al menos en Tacna, tenemos una muy buena organización de juntas vecinales, asociaciones que
podrían convertirse bien con el apoyo y el trabajo interdisciplinario con la policía, con los militares, para poder tener una conexión de identificación de delincuentes y una autodefensa también de cada uno de los barrios y demás. Particularmente yo no estoy a favor de que ladrón capturado será linchado, quemado, guillotinado, chapa tu choro, déjalo cuadrapléjico. A pesar de que la gente pues encuentra esa vía como única solución. Muchas veces. ¿A falta de qué? No, la razón la conocemos. Policial, claro. Pero hay un factor acá de ausencia policial junto con impunidad y por otro lado tienes también que el ciudadano, el poblador también haga justicia con sus propias manos. ¿Cómo ves eso? Claro, yo no digo que haya justicia con las propias manos, ojo, fortalecer los comités de autodefensa, te pregunto, ¿qué fortalecer los canales de comunicación entre la policía, el ciudadano también. Para eso necesitamos una reforma policial también bastante correcto, profunda. cámaras de seguridad en el barrio. Cámaras de seguridad, pero tener, digamos, vamos a ponerlo así en fresco, ¿no? Tenemos una asociación de vivienda, una junta vecinal, y entonces designamos ciertos roles y hay un encargado de seguridad esta semana, entonces él comunicado con alguien del barrio, él puede comunicar, tener una comunicación directa con el de seguridad vecinal, con la policía. Implica eso, ¿no? Una capacitación. Hacer toda una red, ¿no? Una red de eso. Ahora, con esto del el criminal, ¿cómo es? El choro. ¿Chapa tu choro? Chapa tu choro, eso. Déjalo cuadrapléjico. Déjalo cuadrapléjico. Bueno, son prácticas, ¿no? Son prácticas que ha tenido que tomar la población por falta justamente de Estado y porque hay mucha colusión entre la policía y el criminal muchas veces, que la policía sabe que está el criminal ahí y no hace nada, ¿no? Aunque hay policías buenos, pues también, ¿no? Obviamente. Sí, como en todo lado hay ciertas reglas y excepciones también, pero la policía necesita una reforma policial, ¿no? Totalmente profunda, desde la parte formativa. ¿Cómo sería ahí la parte formativa brevemente? Tenemos nosotros del policía que queremos que nos asista. Año y medio de formación policial. Es insuficiente. Insuficiente. Necesitamos una formación mucho más amplia, de nivel superior, 5 años también. Hay una propuesta que nosotros también hemos estado trabajando también de que los profesionales de carreras universitarias al egresar que quieran también ejercer el servicio policial puedan hacerlo, no pasando por los procesos de, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que un profesional tiene que pasar ciertos años para poder adjudicar a la policía, ¿no? Terminando la carrera lo podría hacer si es que tiene el interés de poder servir el tema de policía con ciertos beneficios también, ¿no? Cambiar el tema de la formación en la cantidad de años también, que haya una evaluación psicológica, sociológica, socioeconómica realmente profunda, que no la hay hoy por hoy, ¿no? Y también hacer una constante valoración, como se hace en toda carrera profesional, ¿no? Evaluación también de los profesionales y constante, ¿no? Seguimiento constante y evaluación también de los profesionales de la policía, ¿no? Más allá del discurso, digamos, para la platea, ¿qué opinas tú acerca de la llegada de venezolanos particularmente? Ya, bueno. En términos reales. En términos reales. Sí. No podemos negar nosotros que hay un proceso de migración irregular a nivel de Latinoamérica que ha generado un problema en todos los países de Latinoamérica. Correcto. ¿no? Pero Colombia y Perú son los más afectados. Vamos a decir, Colombia y Perú son los más afectados. Bueno, Chile también tenemos eso, pero bueno, hay una migración irregular, un problema migratorio que se da a raíz de un problema geopolítico con intereses en su momento Estados Unidos, ¿no? Quien le abrió las puertas a venezolanos fue PPK, ¿no? PPK fue, en el gobierno de PPK dijo, vengan todos los venezolanos sin ningún tipo de regulación migratoria. Algo que sucede y que debería suceder en todos los países, y el respeto y restricto a la soberanía, es de que cualquier proceso migratorio que se da, y lo han hecho en Europa, también con Irán, otros procesos migratorios, es que necesitamos nosotros un control migratorio de las personas que ingresan a nuestro país, de dónde vienen, hacer un control registro biométrico, de dónde van. ¿Tiene el país las posibilidades de recibir la cantidad de migrantes? Porque primero es la defensa del territorio y la defensa de los peruanos. ¿Tiene el país no se hizo nada de eso. Nada, absolutamente nada. ¿Qué deberíamos de eso hacer ahora? No, el problema encima ahora. Hoy por hoy, bueno, tenemos nosotros un problema, vamos a decirlo, mucho más reciente de esto de la construcción de la zanja, el Quería muro. Preguntarte justamente sobre seguridad y luego frontera. Pero a ver, el problema directamente venezolano. No hablemos de fronteras todavía. Ah, ok. En Perú, en Arequipa, en Lima, en Trujillo. ¿Qué hacemos con esto, delincuentes venezolanos? Primero nosotros necesitamos hacer un control migratorio
nosotros tener un registro migratorio de las personas que ingresan a nuestro país, ver también a nivel ya con los otros países de comunidad cómo podemos hacer el corredor migratorio, pero no de forma unilateral como lo está haciendo Chile, y en el momento que hablamos de frontera le explicaré por qué, no de forma unilateral como lo está haciendo Chile, sino de forma mancomunada para pero poder Chile, prever. Si quieres tocar el tema, está protegiendo sus fronteras a costa de lo que sea. Mira, nuestra frontera, la ley internacional nos dice que es binacional. ¿Qué significa una frontera binacional? ¿Qué significa? Que pertenece a dos países. Claro. Pertenece a dos países. Si yo hago algo en mi frontera como Perú, para hacer algo de esa magnitud, tiene que haber más que un permiso, un consenso. Eso es lo que tiene que haber. En pro de lo que beneficia a los dos países. En pro de la ley internacional, porque todos somos una cooperación binacional y necesitamos, eso es parte de la diplomacia internacional, de mantener las buenas relaciones territoriales y políticas de los países. ¿Por qué te parece que José Antonio Caz ha hecho mal en colocar Ha sido una decisión unilateral en primera instancia. Pero al ser unilateral es ilegal. No, yo no digo que o sea, no haya querido. ¿Donald Trump debe pedirle permiso a México para construir un muro? Total. Más que permiso, sí. no es permiso, ojo, es un consenso, una coordinación de las medidas que se va a tomar. Para que cualquier muro. Pero ¿con quién va a hablar el presidente José Antonio Caz? ¿Con quién va a hablar? ¿Con el presidente? ¿Con Gerí, con Balcázar, con el que venga? Ahorita, ¿a quién nos ha puesto el Congreso de turno ahorita? Balcázar. El Congreso nos ha puesto de turno a Balcázar. ¿Quieres que te caiga el Congreso? Lo criticamos un ratito. Pero ¿te voy a pedir permiso a una situación muy política inestable? No es permiso. Es una cuestión básicamente de consenso y diplomacia. ¿O con quién? Porque con José Gerí estaba negociando. Eso se da Estaba llegando a un acuerdo con José Gerí. Lo sacan y meten ahora a Balcázar. Bueno, por eso te digo, entiendo a José Antonio Caz en un punto. ¿Con quién va a conversar realmente en serio? ¿Qué con el presidente político peruano? No, pero este es el presidente que ni siquiera es estable porque ha sacado recientemente su ministro el día de anteayer. Sí, pero a ver, hablemos en la legalidad. O sea, en lo ideal yo quisiera que converse con Pedro Castillo, pues porque para mí él es el presidente. Pero en lo legal estamos hablando de que el presidente ahorita es Balcázar. El presidente que nos han impuesto es Balcázar, y con quien tendría que conversar es el gobierno peruano de Balcázar. Y no es por opinión mía, ojo, es por una cuestión legal que se debería dar por relaciones internacionales así. Tomar decisiones unilaterales en donde prácticamente lo que está haciendo el presidente Caz es decir, bueno, yo me protejo a mi país porque es mi país y tú cometes la migración irregular y se van los migrantes a Perú o no ingresan a Perú. Bueno, eso no se puede. Eso implica cómo estamos como peruanos, ¿no? Eso no se puede. ¿Cómo estamos como peruanos? No se puede hacer así. Diplomáticamente eso es ilegal, Wilmer, es ilegal eso. ¿Y cómo puede, quién va a quejarse? ¿A dónde? No, bueno, deberíamos... ¿A la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿A la Haya? ¿Dónde deberíamos, como Tacneños como Frontera, tenemos un presidente regional que debería ahí poner también dar una lectura amplia de esto y empezar a decir, bueno, tenemos nosotros tener un papel en esto que está haciendo Chile, ¿no? Estado, por favor, presidente. Claro, una actitud, por lo menos, ¿no? Ante Totalmente. Lo que está ocurriendo. Me parece que se sacó un comunicado, no lo tengo ahorita mapeado, para ser sincera, el gobierno regional. Sacó un comunicado. No lo tengo ahorita, sé que ha sacado algo al respecto, no lo tengo ahorita, pero bueno, le toca pronunciarse por algo, pero eso no va a solucionar tampoco el problema. Claro, no es decir, no vamos a construir un muro acá, ¿no? Sino ver cómo hacemos. Ahí lo que tiene que haber es trabajo coordinado entre la policía peruana, los carabineros chilenos, para que haya un control migratorio y un registro biométrico de las personas que ingresan y salen, y hacer un corredor humanitario. Si quiere hacer un corredor humanitario, bueno, que se haga bajo los preceptos de la legalidad y diplomacia también de los países. En Tacna, particularmente hablando de soberanía, desarrollo con soberanía, es una de tus propuestas. ¿Tú estás a favor, por ejemplo, de que en Tacna se creen... el problema que tenemos en la frontera es que no se puede traer empresas extranjeras, ¿correcto? ¿A favor de eso? ¿En contra? Particularmente, mira, ¿te gustaría que se cambie eso? A mí me gustaría que se cambie. El artículo 71, hay que hacer algo cierto. El artículo 71 de la Constitución lo que nos dice es que no se puede construir, no pueden construirse empresas privadas más allá de 50 kilómetros de la frontera, ¿sí? Lo cierto es que este artículo defiende la soberanía, Wilmer, o sea, y la soberanía se tiene que defender. Pero sobre estamos todo. Ya invadidos por... Déjame terminar, ¿no? Entonces, la soberanía se tiene que defender. Ahora, defensa de la soberanía no implica retraso en el desarrollo, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Nosotros, sí, necesitamos que Tacna deje de competir de forma desigual con Arica, por ejemplo, o no tenemos que depender netamente de Lima para nosotros tener un desarrollo. Entonces, nosotros no estamos en contra de que ingrese la empresa privada o que pueda haber una excepción, porque para esto hay excepciones a
a la Constitución, sacan ley de excepción. Por ejemplo, en los últimos meses me parece que la Sofra Tacna está sacando, ya se va a promulgar la ley de excepción para poder poner una empresa dentro de Sofra Tacna, lo cual va a permitir de alguna forma cierta circulación más, pero fuera del territorio no. ¿Se podría ponerse una ley de excepción? Sí, yo estaría de acuerdo, pero con la regulación adecuada del Estado, donde el Estado no esté mirando de costado y decir, por favor, sírvanse, hagan su mall acá y bueno, tú nosotros Arequipa, lo veremos. ¿correcto? Sí, ¿Cuántos claro. malls tiene Arequipa? Arequipa debe tener unos 3, 4 malls. ¿Cuántos hay en Ahorita Tacna? más. Ahorita tenemos mall de Por eso, Plaza Vea. ¿cuántos hay en Plaza Tacna? Vea, eso lo No que es un mall eso. Es un No, me parece un mall que es que articule empresas grandes, ¿no es cierto?, que puedan distribuir sus productos y que puedan ofrecer lo que quieran al consumidor. En Tacna me parece que debería haber 1, 2, 3, los malls que sean necesarios. Totalmente, Wilmer, los malls que sean necesarios, pero con regulación del Estado. No regalando el territorio. ¿Cómo regalando el territorio? No regalando el territorio, porque lo que sucede muchas veces en los temas transnacionales es de que te doy la venia para que puedas construir. Correcto. Y bueno, entonces la empresa privada lo que hace es construir y vende y bueno, y tiene las ganancias que tiene, pero no hay una regulación de los contratos. Por ejemplo, lo que debería hacer Tacna, por ejemplo, es generar una cuota de empleabilidad. Ya, ¿quieres construir en Tacna? Ven al mall, cuota de empleabilidad para nuestros jóvenes. Que haya obviamente, ¿quién van a contratar? No necesariamente sucede eso. ¿No? ¿Tú crees que van a contratar gente extranjera? Gente de otro lado? No sé si gente extranjera, pero puede ser gente de otras regiones también, ¿no? Entonces, cuota de empleabilidad para que priorice a los jóvenes tacneños. En que vas a contratar solamente arequipeños, solamente limeños en Lima, arequipeños en Arequipa. Pero lo que queremos es priorizar el desarrollo de nuestra región y eso, aparte de priorizar el desarrollo de nuestra región, puede atacar el tema de desempleo, por ejemplo. Pero ¿no crees tú que como consumidor yo estoy, digamos, con la libertad de por lo menos de atender una necesidad del consumidor, de elegir un mall y de ir a un mall y de comprar en un mall y de consumir en un mall libremente? No, el consumidor no puede elegir libremente. Lo que hablamos de cotas de empleabilidad es que... Por eso, no puede elegir libremente porque no se puede construir primeramente un mall. Bueno, lo que te estoy diciendo es de que nosotros no estamos en contra de la construcción de un mall, en este caso, si queremos ponerlo así. No estamos en la construcción, en contra de la construcción. ¿De qué estás en contra entonces? No estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es de que se regale territorio o se le dé que el Estado no tenga control sobre ese territorio, sobre esa empresa sin la regulación adecuada. O sea, empresa privada sí, pero con la regulación adecuada, donde se genere cuota de empleabilidad, donde haya empiece a haber una transferencia tecnológica también por parte de las empresas que vienen a instalarse acá. Realmente que haya un beneficio, que se paguen los impuestos justos que beneficien a la región. ¿Tú crees Básicamente que eso aplica en Arequipa? ¿Crees que eso aplica en Arequipa? Mira, yo de Arequipa no sé cómo manejan el tema de los malls. Pero si manejamos los mismos criterios, ¿te gustaría no, mira, si estamos hablando del Perú, en el Perú la Constitución lo que hace es, generalmente el Estado tiene un rol secundario a lo que hacen las empresas grandes transnacionales o las grandes empresas. Dudo de que, podría ponerlo en cuestión, no lo sé, podría poner en cuestión que tal vez en Arequipa el escenario sea el mismo, ¿no? Correcto. Vamos a hablar entonces un poco de coyuntura política. Pedro Castillo, Dina Boluarte, Gerí, Balcázar. Esas transiciones de presidentes. Obviamente tú, defendiendo a Pedro Castillo, estás en contra, me imagino, de tantos cambios. Yo también. ¿Qué es lo que ha pasado con el Congreso directamente? Bueno, lo que ha hecho el Congreso del 2021 es un golpe congresal, golpe lento, como quieras llamarlo, lawfare, si quieres llamarlo también. Eso ha sido un golpe lento contra el presidente Pedro Castillo. Incluso desde el momento en que fue elegido, no reconocieron su voto. Desde el momento en que fue a juramentar, el jurado no reconoció el voto de las personas. El Congreso no lo dejó gobernar. Con las propuestas, constantemente era propuesta de vacancia, hasta que bajo un proceso ilegal, un proceso que no siguió realmente los pasos que debía seguir, lo sacan del poder, ¿no? El golpe realmente congresal, a pesar de que a nosotros nos han dicho, bueno, el golpe lo dio Pedro Castillo. ¿No estás victimizando mucho a Pedro Castillo? No, yo creo... ¿No te parece que cometió un error al dar una arenga parecida a la de Fujimori? No, yo estoy de acuerdo, o sea, con el discurso que en ese momento dio Castillo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. ¿Tú querías que un golpe de Estado al Congreso? Más que un golpe, que cierren el puede Congreso. Ser que cierren el Congreso. Eso mismo, pues un golpe. Que cierren el Congreso, que cierren las instituciones judiciales que no han funcionado y que te lo han comprobado hasta hoy que realmente no funcionan. O sea, lo que nosotros necesitamos es un proceso de transformación y Pedro Castillo en ese discurso lo dijo claro. Y en este momento quien diga que está funcionando las instituciones del Perú, que existen los derechos humanos, realmente creo que
no sé en qué mundo vivimos si alguien dice que la institucionalidad funciona. Nadie puede decir que el Congreso funciona, pero Pedro Castillo hizo méritos también, desde mi punto de vista, para pasar a la situación en la que estamos. Contribuyó también a ese tipo de animadversión con el Congreso. Tú dices que no dejaron gobernar, pero yo diría también no puso cuadros positivos en pro del desarrollo del país. Ponía a pura gente recalcitrante, gente observada, gente con, digamos, antecedentes. Mira, entonces, ¿cómo puede gobernar desde ese criterio? Empezó con el premier de Bellido, Sí. bueno, cuestión, que no sé qué, que Bellido es tal, que viene de tal. Puso el otro premier. Finalmente se fue más al centro, puso a Mirta Vázquez, igual. O sea, ahí haya puesto, aquí hayan puesto, o sea, podía Ahí poner... estaba Mirta Vázquez, no estaba, antes de Mirta Vázquez, no sé si estaba la tan niña. Betsy también. Era presidente del Consejo de Ministros cuando se dio el golpe de Estado, Betsy ¿correcto? también fue presidente del Consejo de Ministros. Entonces, puso, ahí hubo en el tema de poner las bancadas y demás, hubo muchas negociaciones, muchas cosas que ya vamos a ceder por este lado y demás. Finalmente, yo creo que así hubiera puesto, qué sé yo, En primera a vuelta tú Montoya. no votaste por Pedro Castillo. No, yo no voté. Correcto. Yo no voté por Pedro Castillo, ¿no? Pero te digo que si así hubiera puesto a Montoya de premier, lo que hubiera pasado es que igual lo hubieran sacado. O sea, porque finalmente lo que querían ellos es el poder. O sea, copar el poder como lo Ya. están haciendo ahora, ¿no? Entiendo. Entonces, entiendo. y para mí eso ha sido, no es una victimización como tal. Yo puedo entender de que la gestión como tal tuvo seguramente muchas falencias. Lo conozco también no vamos a decir de cerca, pero sí teníamos muchas personas que trabajaban en el tema ahí de gestión y demás, y nos contaban, sí, hay errores, falencias y esto, lo otro. Pero son cuestiones de que a nivel más macro, a nivel lo fuerte realmente, es de que simplemente no lo dejaron gobernar, lo pusieron atrás para todos. Dentro de la bancada de Pedro Castillo, entre la plancha presidencial, también llevó a Dina Boluarte, ¿correcto? Sí, totalmente. Podemos decir que la gente que votó por Castillo votó por Dina Boluarte. La gente votó por presidente Pedro Castillo, vicepresidente Dina Boluarte. Pero votó por la plancha de Dina Boluarte también, donde estaba Dina Boluarte. Lo votó por Pedro. La gestión de Dina Boluarte, ¿cómo fue luego, posterior? No, totalmente un desastre, pero lo que hizo Dina Boluarte... Genocida, ¿no es cierto? Genocida, totalmente, pero fue una traición. O sea, Dina Boluarte no representa, o sea, desde el momento en que Dina Boluarte entra sin ningún tipo de cuestionamiento y se vende a la derecha, deja de representar a todos los que votamos por Castillo en ese tiempo. O sea, ella no nos representa, por más de que a mí me quieran decir, oye, pero tú le elegiste yo como vicepresidente y sabías que legalmente ella tenía que entrar y no sé qué, bueno, que legalmente entre y hubiera podido llamar elecciones y tal. ¿Pero qué hizo? Se vendió a la derecha y cometió el genocidio, uno de los genocidios más grandes de la historia de los últimos años, más de 70 muertos en su haber, ninguno con justicia. Entonces, ¿eso va a representar la voluntad popular? No, para nada, eso no nos representa a nosotros y estamos en contra de eso. Y cualquier presidente que traicione los intereses de su pueblo, lo que merece es no estar en el poder. Bueno, Dina Boluarte fue sacada justamente. No, sacada en el momento en que le convenía al Congreso, sacada en el momento crítico que le convenía al Congreso y hasta le pusieron toda la pantomima, le hicieron todo el tema de la inseguridad y demás para sacarla cuando le convenía y poner a otro de sus muñecos ahí que fue Gerí, que también lo sacaron en el momento en que le convenía y poner al otro que termina siendo más de lo mismo, ¿no? Cuando tú postulas al Congreso, a una institución de la que criticas tanto, ¿qué puedes hacer tú al respecto, siendo unitaria, siendo una diputada dentro de tantos? ¿Qué podrías hacer más? Wilmer, ¿No te parece que al final te van a condenar exactamente lo mismo que tú estás hablando ahora al Congreso? Yo espero de que no sea unitario. Espero yo, tengo la convicción y la fe de que seamos realmente una llanera solitaria. Una bancada que pueda tener la cantidad de miembros necesarios como para poder hacer un bloque y generar los cambios que nosotros proponemos. Evidentemente yo tengo mis cuestionamientos a la forma en que se ha llevado a las instituciones, la manera en que se ha ido gobernando, y lo que yo te puedo decir es de que nosotros no podemos seguir cediéndole poder, cediéndoles espacios a los mismos que han gobernado de siempre. Por eso es que nos tenemos esa responsabilidad política. De Juntos por el Perú, ¿ni un solo representante en el Congreso? ¿Ahora? Sí. Sí, tenemos. Roberto Sánchez, nuestro candidato presidencial, es congresista. ¿Quién más? ¿O cuántos hay? Ahorita estamos con el partido alrededor de 3, 4, porque la bancada se dividió. O sea, también criticas a los 3 o 4 que están dentro de o ellos se salvan en tu crítica al Congreso. No, yo creo que ellos han También. hecho, al menos Roberto Sánchez ha hecho un trabajo bastante
bastante conciso, ha hecho un trabajo bastante sostenido, muy coherente también con los principios, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que nosotros podemos decir y reconocer es también de que en el tema del gremio psicológico, porque él también es psicólogo, ha permitido de que el año pasado se formule la ley. Con el sombrero, ¿correcto? Sí. ¿No te parece que está traficando políticamente con la misma imagen de Pedro Castillo? ¿O eso es lo que la gente le critica? No es traficando, porque traficando sería que le haya robado la identidad simbólica al presidente Pedro Castillo, y el presidente Pedro Castillo ha respaldado a Juntos por el Perú y a Roberto Sánchez desde mucho antes de hacer la Lo he visto en el juicio en el juicio lo vi con su mucho antes de que con su imagen mucho de antes JP de José Pedro Castillo, pero mucho antes de JP por José Pedro. José Pedro Castillo. No, es de Juntos por el Perú, pero también tiene la simbología de José Pedro Castillo. Ah, caramba, es ya demasiado fanatismo contra. No es un fanatismo, porque un fanatismo sería como que decir algo idolátrico, y en política no todos los procesos hay que saberlos. Hay una idolatría ahí en la imagen. Hay que saberlos criticar y hay que saberlos también. ¿Qué crítica le hace a Pedro Castillo para un poco acabar el asunto? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que pudieron manejarse también en términos de las negociaciones, sobre todo con la gente, con el grupo que llegó él al poder. Pudo haberse manejado mucho más el tema de ciertas medidas, ciertas negociaciones también con el grupo que llegó al poder, pero sin embargo también podemos decir, Wilmer, que hubo una izquierda que lo apoyó y que finalmente lo traicionó, a la izquierda limeña, que dijo que se vayan todos. ¿La izquierda caviar? Llamémosle caviar, yo no le doy esa denominación caviar, pero es lo que la gente dice, izquierda caviar, le pone izquierda limeña, le digo yo, es izquierda centralista, que no estuvo lejos del pueblo y que finalmente le terminó haciendo el juego a la derecha, diciendo que se vayan todos sin darle el respaldo en su debido momento a Pedro Castillo. Entonces, abajo contra esa izquierda también estamos. Y bueno, finalmente no se pudo por esos factores y otros hacer como que una buena negociación, toma de medidas necesarias en un determinado momento, que podemos criticar y cuestionar también, ¿no? Pero sin embargo, tenemos todo el respaldo para lo que ha sido el proceso de su gobierno en el poco tiempo en el que ha estado, y también el respeto a la voluntad popular. Correcto. Elvieta, muchas gracias por venir. Ha sido un placer, de verdad, hacer ese contrapunto contigo, discrepar y coincidir en algunos aspectos. Por favor, dile a la gente, tienes un minuto a la cámara para que saques el clip e invites a que voten por tu propuesta. Bueno, soy Elvieta Fernández, psicóloga, candidata a diputada por el partido Juntos por el Perú con el número 1, por la salud mental de todos y todas, por tener realmente una educación de calidad, por resolver el tema hídrico en nuestra región, superar los problemas de inseguridad y sobre todo por el respeto a nuestra voluntad popular y la libertad del presidente Pedro Castillo. Este 12 de abril marca la 5JP y en la columna de diputados escriban el número 1 por Tacna. Muchas gracias por su atención a la gente que ha estado viendo la entrevista y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar atentos. Hasta la próxima. Chao.